Si has tenido una relación recientemente con una persona narcisista, abusiva, que te engañó, que te mintió, que traicionó tu confianza o que te usó, o estuviste enganchado afectivamente con una persona en una relación que resultó abusiva, del tipo que sea, amigo, pareja, que son de las que más duelen, o familia, probablemente pienses, ¿por qué me pasó a mí? Y en algunos momentos incluso, qué tonto, ¿cómo no me di cuenta a tiempo? O qué tonta, ¿cómo es posible que no lo vi? ¿Cómo es posible que no me cuidé? ¿Cómo es posible que le creí? Si te ha pasado esto, quédate. Soy Ana Sánchez, soy terapeuta y en este video voy a ayudarte a entender esta experiencia que puede ser algo que también puede afectar nuestra autoestima y el concepto que tenemos de nosotros, porque el hecho de haber recibido abuso por parte de alguien, de haber sido engañado, de que te hayan mentido, es que en realidad no tiene tanto que ver con la inteligencia, pero sí con otros factores que es posible desarrollar a partir de haber tenido una experiencia como esta. La verdad es que esto de que si no te diste cuenta de un abuso, de un engaño, de una manipulación, tiene que ver con tu grado de inteligencia, puede ser, puede ser una manera de pensar que nos revictimice mucho. Y déjame decirte que, para empezar, la inteligencia no es una sola cosa. Todas las personas, todas invariablemente, somos más hábiles o más capaces, pudiéramos decir más inteligentes, para diferentes cosas. La inteligencia no es un solo aspecto de nuestra personalidad y no es una sola forma de inteligencia. Hay personas que son buenísimas para entender cómo funcionan los sistemas mecánicos, los sistemas matemáticos, otras personas son muy buenas manejando las palabras, otras personas son muy buenas creando cosas, pintando cosas y son muy buenas en ciertos deportes o para hacer ciertos movimientos, artes marciales y demás. Y esto es algo que es parte de la persona única que somos. Y es cierto, todas las personas, por experiencia y por haber vivido toda la vida con nosotros, nos damos cuenta que tenemos ciertas cosas que manejamos con mayor facilidad que otras. Pero pensar que alguien ha tenido conductas contigo, explotadoras, manipulativas, negligentes, abusivas, por cosas que tengan que ver con que eres tonto o inteligente, la verdad no tiene nada que ver. Porque para empezar, la decisión de explotar, de abusar, de manipular, la conducta tóxica es responsabilidad de quien la comete, no de quien la recibe. Y la verdad es que muchísimas personas sumamente inteligentes han sido también manipuladas, explotadas, engañadas, coercionadas, manipuladas por otra persona, simplemente por las malas intenciones de esas personas, por ciertas vulnerabilidades personales, afectivas, necesidades no cubiertas, problemas más bien emocionales, a lo mejor en algún momento, o simplemente porque esa otra persona es habilísima para engañar y manipuló la información sin que tú te dieras cuenta. O sea, no tiene nada que ver. El abuso no se justifica por la inteligencia del otro. No es como que si tú fueras muy listo, entonces tienes derecho a abusar de otra persona. El abuso no se justifica por la inteligencia que tenga o no la víctima y no es cuestión de inteligencia. Pero sí tiene que ver aquí la experiencia bien asimilada. Cada quien, como persona, podemos usar nuestra inteligencia para aprender de nuestras experiencias. La inteligencia es la capacidad que tenemos para entender cómo funciona algo, qué causa tiene qué consecuencia, para entender los factores que están involucrados en un problema y poderlo solucionar, para observar lo que sucede, lo que nos sucede, el cómo nos sentimos, el qué relación tiene eso con otros, para reconocer patrones, por ejemplo, patrones de conducta, patrones de personalidad. Y estos patrones pueden hacerte reconocer en algún momento, cuando ya tuviste conocimientos o experiencia, cierto tipo de comunicación que, por ejemplo, es engañadora o manipuladora. Ciertos aspectos de alguien que te dice que está siendo competitivo y abusivo. Ciertos aspectos que te dicen que es muy probable que esté ocultando información o que lo que te dice sea mentira. Puedes aprender a cómo cuidarte mejor, cómo buscar la información que necesitas, cómo ser más asertivo,
Cómo, por ejemplo, algunas veces ciertas vulnerabilidades emocionales, problemas personales te predisponen a engancharte con cierto tipo de personas. Esto se llama experiencia, no inteligencia. Y con la experiencia, y en la verdad que también, en base a los errores que a lo largo de nuestra vida vamos cometiendo, pero bien procesados, con el conocimiento, por ejemplo, de que ciertas maneras de pensar a lo mejor no nos dejaron ver algo que ahora podemos entender que era abusivo, o que era manipulador, o que era mentira, que era un chantaje. Entonces, todas estas cosas, todos estos errores son los que nos van dando la experiencia, y la experiencia nos aporta mayor sabiduría, mayores conocimientos. Porque inteligencia tenemos, inteligencia ahí está, pero la inteligencia, digamos, solo es una capacidad, pero que tiene que ser informada. Es como si tuvieras un muy buen software, pero que todavía no tuviera los datos cargados. Entonces, por muy bien que funcione el sistema, si no tiene la información que necesita, pues no puede procesar los datos. Eso es lo que sucede. Entonces, no tiene sentido pensar qué tonto soy, cómo es posible que no me di cuenta. Sí entiendo la parte de me da enojo haber sufrido por no haberme dado cuenta. No me gustaría que esto hubiera sido así. Si hubieras tenido esta información que tengo ahora, actuaría de otra manera. Ese tipo de pensamientos son parte de la curva de aprendizaje también, ¿no? Son parte del estar procesando la información. Pero tenemos que tener también pero hay una manera sana de pensar, pero las maneras funcionales de pensar son las que nos ayudan a aprovechar los errores o las experiencias que nos suceden para ir mejorando nuestra capacidad de detectar conducta tóxica, de aprender cuáles son las gentes que nos hacen bien y las que nos hacen mal. Cómo podemos poner límites, de qué manera, por ejemplo, a veces nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos puede también ser abusiva. De qué manera nuestra autoestima puede estar baja en ciertos aspectos y predisponernos a ciertas cosas. Y esto sucede cuando, como a todas las personas nos ha pasado, has tenido varias experiencias distintas con diferentes tipos de personas y situaciones manipuladoras, mentirosas, egoístas, impulsivas, explosivas. Y cuando te das cuenta que en su momento hay cosas que no pudiste ver, también te puedes dar cuenta que en este momento las puedes ver precisamente porque ya te sucedieron y porque ya sabes qué consecuencias tiene eso, y empiezas a reconocer ese patrón o de comunicación o de personalidad o de conducta que en algún otro momento tanto daño te causó. Es importante que seas comprensivo y compasivo contigo, porque los errores son parte de la curva de aprendizaje de cualquier cosa en la vida. Matemáticas, comunicación, cocina, arte, todo lo importante en nuestras vidas tenemos que irlo aprendiendo. Y el aprender a relacionarnos mejor con otras personas, a seleccionar a nuestros amigos o seleccionar una pareja, que es algo todavía más complicado, no es cuestión de suerte nada más, es algo que pues vamos a tener que tener experiencias para poder hacerlo mejor. Y es importante que seas compasivo contigo, porque definitivamente el abuso no pasó porque tú quisieras ser abusado o porque seas tonto o porque seas masoquista. La mayor parte de las veces sucedió porque no tenías un parámetro, un conocimiento para interpretar lo que estaba sucediendo. No tenías claro o validado lo que tú estabas sintiendo. Y esto es más un problema de autoestima y de validación que de inteligencia. Y muchísimas personas muy inteligentes pueden también, por historias de abuso complicadas, porque no han tenido la oportunidad de desarrollar una mejor autoestima, también tienen problemas de autoestima o problemas de inseguridad. Inseguridad es no sentirte seguro o no ver claramente qué es lo que está pasando o no entender ciertos aspectos, ¿no? O tener miedo o estar en una situación abusiva que provoca ansiedad. Y eso no tiene nada que ver con la inteligencia de alguien. Incluso, por ejemplo, el no saber cómo identificar una persona narcisista, el gaslight, la invalidación, el darbo, todas estas formas de comunicación tan tóxicas y tan dañinas, el no haberlas sabido identificar
tiene mucho más que ver con la ignorancia. Y la realidad es que la ignorancia y la inteligencia tampoco son una misma cosa. Ignorancia es simplemente no tener ese conocimiento o no haber recibido esa información, no haberlo aprendido de alguien. Y todo eso es necesario para una vida sana. Y todo eso es necesario también para poder detectar abuso y conducta complicada en alguien. No es tan sencillo. Incluso si ahora dices, es que había tantas banderas rojas. Bueno, es que a veces, por ejemplo, cuando has tenido una experiencia con una persona narcisista abierta, entonces para ti, el tipo de abuso que esa persona hacía contigo probablemente sea una bandera roja. Pero las banderas rojas no son las únicas banderas peligrosas. Y lo digo esto porque recientemente tuve una experiencia en la que, bueno, fui a la playa con unos amigos y estaba el sol hermoso, era un día precioso. Y sorprendentemente en Puerto Vallarta no había nadie en la playa, adentro del mar. Entonces el clima estaba tan bonito, pero estaba haciendo mucho calor, que la verdad sí daban ganas de agua. Entonces pues yo vi el mar solo, me metí a nadar un rato y entonces viene el salvavidas corriendo y me empieza a hacer así. Yo la verdad es que dije, no hay corrientes, no hay olas altas, no está pasando nada. ¿Por qué me estará hablando? Y vi entonces que me seguía haciendo señas de que me salía, pero no se metía al agua. Se me hacía muy raro, la verdad, porque pues si hubiera algo peligroso, pues a lo mejor se mete, según yo. Total, me salgo del mar y le dije, pero está hermoso el mar y no hay nadie adentro, no veo olas grandes, ¿qué está pasando? Me dice, pues es que ponga atención. Pues sí, dice, ¿que no está viendo la bandera morada? La bandera morada para mí no significaba nada. Claro que la vi, pero dije, no es bandera roja, ¿no? Entonces me metí con todo y bandera morada y resulta que bandera morada quiere decir que hay cocodrilos en el mar. Entonces, con razón el hombre no se metió a sacarme ni mucho menos, pero ese día aprendí lo que quiere decir una bandera morada, afortunadamente porque otra persona me lo dijo, ¿no? Pero no siempre las cosas que ya reconocemos como peligrosas son exactamente las que nos topamos con otra persona. Si tienes la duda de por qué me ha pasado tantas veces que hay cierto tipo de cosas que simplemente no veo, es porque a lo mejor son cosas o muy diferentes o un tanto diferentes. Si has tenido una relación, por ejemplo, con un hombre muy mentiroso y que te ha tratado muy bien y es muy encantador y nunca viste venir ciertas cosas, no es lo mismo que si ya tenías una experiencia con, bueno, ese es un tipo de abuso, pero hay otro tipo de abuso que puede ser más bien por invalidación, por agresiones pasivas, que a lo mejor no supiste detectar. Hay otro tipo de personas que hacen más uso de poder. Hay otro tipo de personas que hacen más uso de chantaje, de manipulación, de pobre de mí. Y en el pobre de mí te tienen resolviéndoles la vida, te sacan mucho dinero, te hacen estar trabajando mucho porque estén bien también. Otro tipo de personas a lo mejor pues tienen una conducta muy caótica por adicciones o por otro tipo de cosas. Y cada una de esas cosas tiene aspectos diferentes. Entonces, probablemente necesitamos saber que hay muchos tipos de conducta tóxica distintos. No es sencillo cuidarte, protegerte, saber comunicarnos sanamente, establecer relaciones sanas. Es un arte delicado, es un arte que requiere mucha práctica. Y por eso es que va a suceder tantas veces en la vida que tengamos distintos tipos de experiencias con distintos tipos de personas y que no siempre lo que aprendiste con una te va a servir para salvarte de algo que puede suceder. Lo único que puedes prometerte y practicar es la capacidad de una vez que aprendes algo, darte crédito, confiar en ti, darte un espacio para ver si eso que estás viendo de verdad puede ponerte en riesgo o no. ¿Qué significa lo que tu intuición te está diciendo? ¿Te sientes cómodo cuando estás con alguien o hay algo que no checa, que no acaba de hacerte sentir tranquilo, confiado, seguro? No solo tenemos que aprender acerca de esa otra persona tóxica, tenemos mucho que aprender acerca de nuestra reacción emocional, de cómo nos podemos sentir en relaciones seguras y tranquilas, a diferencia de cómo nos sentimos cuando, aunque no entendemos exactamente
qué tipo de toxicidad es la que tiene la otra persona, empezamos a sentirnos dolidos con lo que nos dice, con el tipo de comentarios o bromas. No podemos confiar mucho en lo que está diciendo. Hay algo que simplemente nos hace sentir muy tensos. Para tener una buena relación, no solamente hay que saber lidiar con el otro, también hay que aprender mucho de nosotros mismos. Y a esto sí se le llama inteligencia emocional. Pero para tener inteligencia emocional, todos tenemos capacidad. Solamente que es usar la experiencia para para desarrollar nuevas capacidades y nuevas habilidades, ¿no? Para desarrollar mejor esas capacidades y tener nuevas habilidades. A veces más que pensar qué tonto fui, es de verdad ver qué fue lo que no entendí, qué fue lo que no supe ver. Porque como en el caso de la bandera morada, si yo la vi, pero para mí no significa nada, porque no tengo esos datos en mi cabeza, pues esa experiencia, por mucho que alguien piense que es algo clarísimo, para mí no significó absolutamente nada. Si no entendiste qué era lo que estaba pasando, pues tu mente no tenía los datos para procesar esa experiencia como algo peligroso. Pero ya que ya lo sabes, entonces esa información puede ir hasta cierto punto también completando todo lo necesario para que la siguiente vez tu intuición reconozca ciertos patrones y te mande una emoción de alerta. Porque de hecho la intuición todos la tenemos, la capacidad de sentir miedo todos la tenemos, pero hasta cierto punto esa capacidad también necesita experiencias. Hay cosas que simplemente ni siquiera llegan a alertarte y a despertar alarmas si no tienes idea de que pueden ser peligrosos porque anteriormente algo sucedió. Porque anteriormente algo te sucedió que ahora tu intuición puede identificar como un potencial peligro, como algo complicado, como conducta tóxica, como algo que lastima. Hay formas de abuso que son muy fáciles de ver, pues, para todo el mundo, ¿no? Las malas palabras, los gritos, los portazos, los golpes, las cosas que son muy violentas o agresivas, eso lo detectamos muy fácil. Pero hay un montón de otras maneras como el gaslight, la manipulación, el abuso encubierto, el abuso verbal, el abuso psicológico, pues que son mucho más sutiles y muchas personas, aunque vemos la bandera morada, no tenemos idea de qué significa porque no es roja ni amarilla, ¿no? Y aunque no tenga nada que ver con inteligencia, el conocerte a ti mismo y ciertas vulnerabilidades puede ser parte del desarrollo de estas habilidades para protegernos mejor, que es muy necesario. Ahora, conocer acerca de nosotros mismos, si tenemos algunos aspectos que pueden volvernos más propensos a pegarnos a relaciones tóxicas y a que de pronto nos cueste mucho trabajo soltar a alguien que nos está lastimando y que no nos viene bien. Por ejemplo, el hecho de tener un apego ansioso, un apego algo desorganizado. Eso puede haber sido consecuencia de haber sufrido abuso de infancia, de haber sufrido mucha negligencia, soledad, abandono. Es probable también que tenga o no que ver con problemas de autoestima. Es probable también que si tenemos problemas de autoestima, problemas de mucha sensibilidad al rechazo, todos estos son condiciones personales que pueden volvernos un poco más difícil el soltar a personas que nos hacen daño y que son tóxicas, pues a pesar de que le estén causando daño a nuestras vidas o que nos estén tratando de una manera francamente abusiva e indigna. Cuando hay mucho dolor emocional, quienes tienen, por ejemplo, un estilo de apego muy ansioso, o quienes tienen muchísimo dolor ante el rechazo, quienes han sufrido en anteriores ocasiones cuadros de depresión por un duelo y le tienen pánico a pasar por eso, quienes tienen este tipo de sensibilidad, a lo mejor el dolor emocional que les ocasiona el soltar una relación, es probable que tenga mucho que ver con que no pueden soltarla a pesar de que inteligentemente e intelectualmente sí se lleguen a dar cuenta de que hay abuso, de que esa conducta es injusta, es denigrante o es francamente abusiva. Entonces, en esos casos, muchas veces no sabemos que también podemos acudir a tratamientos que pueden ayudarnos a modular esa respuesta de dolor, ya que sea un dolor
más normal, digamos, más a que sea un dolor menos intenso, más manejable, que no nos impida actuar, digamos, inteligentemente y podamos desapegarnos. Cualquier persona que está sintiendo un dolor emocional excesivo es como sentir un dolor físico excesivo. La verdad es que cuando algo duele tanto como dejar una relación tóxica y el estar un poquito cerca de esa persona te alivia ese dolor, es muy difícil que no vayas a querer aliviar un dolor tan intenso acercándote a una persona por tóxica que sea. Entonces, si este es el caso, posiblemente tengas un problema de apego ansioso que te está dificultando mucho poder decir no hasta aquí, con todo y que intelectualmente sabes que sería lo mejor para ti. Si este es el caso, hay tratamientos y se puede recurrir a ellos para poder modular esta respuesta de dolor tan intenso al rechazo, porque sí hay personas que lo pueden estar experimentando muy, muy agudo y no tiene tampoco nada que ver con la inteligencia. Estos son otros factores. Tiene más que ver con tu biología que con tu inteligencia. Así que lo que las personas inteligentes hacen con las relaciones, así que lo que una persona verdaderamente inteligente hace en relación con personas narcisistas es aprender. Verdaderamente la inteligencia la podemos usar para no atacarnos a nosotros mismos por el daño que otra persona nos haya hecho. No bajarnos la autoestima porque alguien más nos hizo daño, no nos quiso, nos trató de manera fraudulenta, mentirosa, traicionera y no darnos duro con eso. Aprender de esto implica estar conscientes que estas experiencias, pues, digamos que le pueden suceder a cualquiera, pero estar abiertos a entender cuáles causas llevan a qué efectos, sin autoagredirnos, porque esa parte no construye absolutamente nada, pero sí nos llega a hacer sentir todavía peor. Es como abusarnos a nosotros mismos porque alguien abusó de nosotros de alguna forma. Y precisamente porque eres una persona inteligente, haber cometido errores va a darle, va a ir formando y conformando tu sabiduría en base a todas las experiencias que has llegado a tener, bien procesadas, bien entendidas, a estar abierto y observante a lo que fue lo que sucedió, qué fue lo que faltó, buscar información en fuentes que tú consideres confiables, tomar la información de este video y de todos los videos que tú quieras, pero solamente la que te sirva, te desechas lo que no te sirva o con lo que tú no estés de acuerdo. Y poco a poco vas a notar que te es más fácil identificar las verdaderas intenciones de alguien, el qué significan los sentimientos que estás teniendo de inquietud, de falta de seguridad, de ansiedad, el dolorcito que se puede sentir en el corazón cuando alguien está tratándote con negligencia, siendo abusivo, lanzándote comentarios de invalidación, aunque parezcan bromas. Ver que la comunicación incongruente, confusa de alguien, posiblemente oculta una mentira y buscar la verdad, todas estas son experiencias que por tu inteligencia puedes ir adquiriendo a partir de estas experiencias. Después de haber vivido una relación con una persona narcisista, es más fácil que puedas empezar a detectar la manipulación que hay en el bombardeo de amor, por ejemplo. O cuando alguien te ha bombardeado de amor y te está idealizando, pues a veces ya no ves eso como algo tan bueno porque notas que esa persona no está relacionándose contigo, sino con la imagen idealizada que tiene de ti, y que eso habla de cierta inmadurez emocional. Eso lo puedes notar incluso desde el inicio. Cuando alguien te está tratando así con un entusiasmo y una familiaridad que realmente no existe porque todavía no te conoce tanto, también puedes empezar a sentir que por mucho que hable de ti maravillas y te trate maravillosamente, es que no te conoce lo suficiente. Muy probablemente es muy inmadura y esta idealización tiene que ver con esta exaltación que puede hablar de un tipo de persona que se entusiasma mucho pero se le baja rápido. Cuando alguien empieza a lanzarte así como indirectas de cuando alguien empieza a confundirte porque a veces parece que quiere estar contigo y luego parece que tú entendiste mal y que no es cierto, no quería nada contigo. Cuando empiezas a ver estos patrones de acercamiento y alejamiento, entonces puedes entender que probablemente tenga algo de apego evitativo y que pueda estarte manteniendo enganchado en una relación sin querer comprometerse contigo. Todas estas cosas se aprenden con experiencia
Y la inteligencia nos sirve para aprenderlas. Ya con esa experiencia, por ejemplo, cuando tú ves una realidad y alguien empieza a soltarte un chorro de mentiras y te empieza a querer enredar, te empieza a negar que dijo lo que tú viste claramente que dijo, te empieza a decir que tú estás inventando cosas, que sientes cosas que no estás sintiendo, ya estas van a ser cosas conocidas por ti como una probable relación en la que va a haber mucho gaslight, mucha manipulación de la realidad. Cuando alguien te empieza a acusar de cosas que tú no hiciste, no pensaste, no sentiste, te empiezas a dar cuenta que eso tiene más que ver con esa persona que contigo. Pero eso es a partir de la experiencia. La inteligencia te permite aprender que tu valor personal no tiene nada que ver con qué tanto una persona que no es capaz de amarte, pues te ama o no te ama. Que eso tiene más que ver con el otro, con su incapacidad para el amor o simplemente con preferencias distintas, con que quiere otras cosas para sí mismo, pero eso no tiene nada que ver con qué tanto vales tú. Entonces, con inteligencia podemos aprender a no permitirnos a nosotros mismos valorarnos de acuerdo a lo que otra persona no nos valoró. Con inteligencia también podemos ir aprendiendo que cuando vemos a una persona que es muy inestable, un día cambia de un modo, otro día de otro, un día te ama, otro día no está seguro, un día quiere estar contigo, otro día cambia de opinión. Cuando vemos que su vida ha tenido una serie de inestabilidad laboral o en sus relaciones interpersonales, por mucho que te pinte a los ex y a las ex como locos y muy malas personas, pero empiezas a notar toda esta inestabilidad, también te puedes dar cuenta que no puedes dejar la estabilidad de tu propia vida, tu autoestima y tu seguridad en manos de alguien que maneja su propia vida de esa manera. Con el tiempo también te puedes dar cuenta que dejar tu vida emocional dependiendo demasiado de una persona adicta o con problemas de inestabilidad emocional te va a conducir a ti a tener una vida con muchísima inestabilidad también, porque no te pueden dar a ti lo que no se pueden dar ni solos. Con la inteligencia podemos ir aprendiendo también que aunque es normal y válido desear que alguien te quiera, que te respete, no está en tus manos que otra persona tenga las habilidades personales para poderlo hacer y que eso no tiene que ver con tu valor personal. De modo que puedes empezar a ser más realista observando realmente cómo se conduce y cómo es, pues de lo que va a ser capaz de dar y de lo que no. Querer que alguien nos quiera no tiene nada que ver con poder hacer que alguien tenga la capacidad de amor. Y eso con el tiempo también lo podemos ir aprendiendo. Con el tiempo y la experiencia vamos aprendiendo que amar a alguien no significa quedarte a tolerar su abuso. Y que si bien podemos amar a alguien que a lo mejor no puede tener la capacidad de sentir amor, una cosa es ese sentimiento de amor y otra cosa es permitir que esa relación acabe con tu autoestima, tu integridad, tu salud emocional. Entonces empezamos a entender más maduramente ese concepto del amor. Empezamos a entender también con el tiempo que aunque alguien te dice, perdón, me equivoqué después de haber hecho algo que te lastimó mucho, y entender que sí es cierto, todos tenemos derecho a equivocarnos, igual nosotros, pues también podemos entender que así como tenemos derecho a equivocarnos, tanto los otros como nosotros, tenemos todo el deber de asumir las consecuencias de esos errores y aprender de eso. Entonces, podemos también aprender que una cosa es un error es algo que en el momento que uno lo comete, uno cree que estaba bien, pero después te das cuenta que no, y entonces aprendes de ese error. Y otra cosa es cuando alguien ya sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Por ejemplo, que alguien te mintió porque estaba saliendo con alguien más o tuvo que ver con alguien más y no te lo dijo porque te ibas a molestar. Él sabía exactamente que estaba mintiendo y que eso estaba mal. El error fue no calcular qué consecuencias él mismo iba a tener acerca de esa mentira. Eso no es un error, esa es una traición. Y la traición tiene consecuencias también sobre la ruptura de la confianza. Empezamos a poder diferenciar entre lo que es un error de parte de la otra persona y una canallada, que no son la misma cosa. Y sobre todo, lo que vamos a aprender con nuestra relación, lo que vamos a aprender con nuestra inteligencia, tiene que ver con conocer exactamente que equivocarse es humano, pero que cada error bien aprendido nos va a aportar
muchísima sabiduría, más beneficios, más habilidades. No podemos evitar cometer errores porque efectivamente los errores cuando los cometemos pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. Pensábamos que estábamos actuando bien y hasta que nos damos cuenta del error sentimos este dolorcito, esta vergüenza, la culpa, el estado de alerta. No vamos a poder evitar cometer errores. Lo que podemos hacer es aprender de ellos y eso es lo que hace una persona inteligente. Bueno, si te gustó el video, por favor regálame un like. Espero que esta reflexión te sirva porque todos nos equivocamos, pero tomando esta actitud ante los errores, después de cada error, nuestra vida mejora. Te deseo que esta reflexión te pueda ayudar en este momento. Por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Y si quieres ayudarnos a crecer en este canal, por favor, únete al canal. Y por favor, cuídate mucho. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.